Para los que no me conocen, soy el coach Marcelo Nasso, soy coach ontológico profesional, técnico en recursos humanos. Este es el tercer taller que estamos haciendo, denominado Gestionando las emociones en tiempos de pandemia para nuestra juventud dorada, como le decimos muy cariñosamente, para nuestros queridos abuelitos, para nuestra querida gente de esa hermosa generación. Hoy vamos a estar hablando y aprendiendo más sobre las emociones. En el taller anterior estuvimos viendo dos emociones que no tienen muy buena fama, pero que estuvimos mostrándoles para qué nos sirven. Hablamos de la tristeza, del miedo, y hoy vamos a estar hablando del enojo y de la alegría. Así que quiero darles la bienvenida, gracias por su tiempo, pedirles nuevamente que los que se animan pongan las cámaras, ¿sí? Yo voy a ir desactivándole los micrófonos, pueden hacernos las consultas vía chat, y cuando alguien quiera preguntar, vamos a habilitarle los micrófonos. Nos acompaña en esta tarde nuestra coordinadora general, la doctora Graciela Fernández. Graciela Fernández es médica generalista, ¿sí? Es especialista en adultos mayores y coach ontológica profesional. Acompaña a Graciela, equipo de coach profesionales de la Escuela Coaching Salta, el señor Carlos Hurtado, coach ontológico profesional, emprendedor. Nos acompaña también Yamila Vega, coach ontológico profesional, coach de venta. Noemí Aucapiña, coach ontológica profesional, empresaria, emprendedora. También nos acompaña del staff de la Escuela Coaching Salta, Guillermina Osorio, ella es directiva ontológica y docente, y Elba Domínguez, directiva ontológica, empresaria. Nos acompaña también hoy nuestro Master Coach, Daniel Rubén Orsuza. Daniel es licenciado en Administración de Empresas, es nuestro Master Coach y director académico de la Escuela Coaching Salta. También es biodecodificador, especialista en coaching organizacional. Nuestro fundador y Master Coach también, Rubén Orsuza, nuestro querido maestro, pionero en la formación de coach ontológicos profesionales en el norte argentino, con una trayectoria de más de 20 años formando coach profesionales en el norte argentino. Nuestro fundador y Master Coach, Rubén Orsuza, es especialista en coaching organizacional, especialista en teamwork y formador de equipos comerciales. Ha trabajado en grandes empresas como YPF y Coca-Cola y la Universidad de Salta y otras tantas. También nos acompañan de la municipalidad la señora Rosina Garrido, también está, ella es directora general, la directora de adultos mayores de la municipalidad, Mirta Humacata, y el señor secretario de Desarrollo Humano, José Luis Sánchez. Así que a todos ellos, bienvenidos. Entonces, dicho esto, quiero agradecer a la gente que sigue entrando y presentarla a nuestra coordinadora general, especialista en adultos mayores. Les dejo con la palabra de la doctora Graciela Fernández y coach ontológico. Bueno, muchas gracias Marcelo por la presentación. Muchas gracias a todos, bienvenidos, un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, para este momento que están ustedes acá, el tiempo que nos brindan para nosotros es muy importante. Y bueno, damos inicio a este tercer webinar para nuestra juventud dorada. ¿Para qué hacemos esto? Para crear un espacio de encuentro, para facilitar aprendizaje, para un espacio de reflexión para nuestra juventud dorada. El objetivo es transitar, acompañar estos tiempos de pandemia, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver un repaso de las emociones. Vamos a compartir pantalla. Sí. A ver. Ahí está. Vamos a comenzar con las emociones que ya las vimos. Vimos la emoción del miedo y de la vez pasada, y vamos a hacer un repaso. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones es cuando, por ejemplo, viene tu hija y te dice, me saqué una mala nota. Eso es una emoción. O una amiga cuando te dice, estoy embarazada. Esa es una emoción. O cuando en estos tiempos nos dan el resultado del hisopado. Esa es una emoción.
O cuando un paciente a mí me dice, ya no me duele las rodillas ni la espalda, pero no me siento bien. Y cuando le pregunto por qué, me dice, porque no puedo ir a la iglesia, porque extraño ir a la iglesia. Sentarme ahí en primera fila y estar cerca del Padre. Esa es una emoción. Todos estos hechos que nosotros vivimos diariamente, situaciones, en estos tiempos sobre todo, nos generan emociones. Porque la emoción se gatilla por un hecho. Y es de corta duración, pero siempre hay algo, una situación, un hecho, que al interpretarlo yo de acuerdo a cómo lo interprete, voy a generar una determinada emoción. Y la emoción, como se creía antes, que surgía del corazón, actualmente hay muchos estudios ya, desde la neurociencia, nos dicen que las emociones se generan en la parte cerebral, o sea, en nuestro cerebro. Hay un espacio de nuestro cerebro, que es el sistema límbico, las amígdalas, que ahí es donde se generan las emociones. Se generan ahí, pero siempre gatilladas por un hecho, por una situación. Esa interpretación que yo hago de ese hecho, o esa forma de pensar que yo tengo de ese hecho, ese pensamiento, ese lenguaje que yo digo, pienso sobre ese hecho, me genera, me gatilla a nivel de este sistema límbico o amígdala, me genera una serie de procesos químicos y hormonales que generan en mi cuerpo determinadas situaciones fisiológicas o situaciones que cambian y la puedo percibir en mi cuerpo. Las percibo en todo mi ser, porque las emociones se viven dentro, no están afuera, están adentro. Las cosas están afuera que nos generan las emociones, pero las vivimos dentro de nosotros mismos. Y estas emociones, las que vamos a ver ahora, son 4, porque estas son básicas. De ahí se generan todas las otras emociones. Hay más de 100 emociones, muchas más, que se han comprobado que existen. Pero a veces no las podemos percibir. Pero estas 4 emociones sí las percibimos bien. Entonces lo importante es reconocerlas, es saber cuáles son estas emociones básicas que van a hacer que podamos reconocer todas las otras, podemos sentirlas, podemos vivirlas. Y estas 4 emociones, una de ellas es la tristeza. La tristeza, tradicionalmente, se decían que las emociones no eran muy expresadas. Por ejemplo, cuando decíamos, los hombres no lloran, o no llores porque te ves débil, que como la emoción de la tristeza te debilita, que el llorar no estar bien visto, entonces ahora ya se cambió eso y podemos ver de que sí se expresan las emociones. Y el hecho de expresarla, por ejemplo, la tristeza, nos hace mucho bien a nivel de bienestar, porque como es una emoción que nosotros pensamos que ese hecho, esa situación que hemos vivido, para nosotros sentimos que perdimos algo muy importante. Perdimos eso tan importante que era para nosotros. Y como perdimos eso, nos genera la tristeza, nos gatilla esa emoción. Y esa emoción es una emoción que se respeta mucho por el hecho de que es como una pérdida que nosotros la vivimos en nuestro cuerpo. Y cómo lo vivimos, lo podemos determinar en cada parte de nuestro cuerpo. Lo siento a veces más en el corazón, o más en la cabeza, o más en mi dorso. ¿Dónde lo siento a esa emoción? O es en todo mi cuerpo. Y generalmente se dice también que el elemento de la tristeza es el agua, porque lo primero que sale o gatilla a nivel cerebral son las lágrimas. Y mi facie también es de tristeza, mi cuerpo como acongojado. Entonces todo un serio mecanismo, es toda una interrelación, como decimos en coach ontológico, que somos cuerpo, emoción y lenguaje, y que hay una coherencia total entre lo que pensamos, decimos y sentimos. Entonces la tristeza se respeta. La tristeza es una emoción que se respeta y que se tiene que sentir para sacarla, porque si no la sacamos, entonces nos enfermamos. Hay otra emoción básica que es el miedo.
El miedo es una emoción donde nosotros juzgamos o pensamos que ese hecho, esa situación que estamos viviendo es amenazante, que vamos a perder en el futuro algo. En este caso, en esta situación de cuarentena, podemos pensar que nos vamos a enfermar, que nos vamos a contagiar, entonces que podemos perder la salud, o podemos perder un ser querido, o podemos perder la propia vida. Entonces eso nos genera miedo. Entonces es por la situación que yo interpreto y se me genera en todo mi organismo y lo puedo sentir al miedo. En este caso se liberan distintos neurotransmisores, que es la adrenalina, noradrenalina, que me permite en mi cuerpo sentirlo, de que me predispongo ya sea a la huida, al estado de alerta o a la parálisis, me quedo quieto. Me escondo, como vemos ahí en la imagen, y eso me pone tenso todos los músculos, y me pone pálida la fascie, porque genera generalmente toda la circulación de mi sangre, se va a las periferias, a las manos, a los pies, para poder correr o para poder huir, y en cambio la parte que no es tan importante como la fascie, se pone pálida. Y los ojos es como que se dilatan las pupilas para ver la amenaza, para verla mejor. Y es todo un proceso fisiológico de nuestro cuerpo que podemos evidenciar el miedo. Por eso es importante a veces reconocer cuando sentimos miedo. Y hay distintos grados, según la intensidad del miedo. Puede ser un medio miedo que tengo y a un terror. Hay distintas gamas de intensidad de miedo. Es importante reconocer eso en nosotros mismos. ¿Qué nos produce miedo? Otra emoción es el enojo. Es una emoción básica también, que de ahí surge un ramillete de emociones, de acuerdo a la intensidad que nosotros juzgamos, pensamos, ese hecho me produce enojo. Puede ser un sentimiento, digamos, un pensamiento de injusticia, o puede ser de que yo piense que yo tengo la forma de ver en la vida o el mundo, única mirada. Esa única mirada es la mía y no existe otra. Entonces cuando otra persona hace algo distinto a lo que yo hago, me genera enojo. Me genera enojo porque digo yo, ¿por qué la otra persona hace diferente? No lo hace como yo quiero que lo haga. Entonces eso me genera ese enojo. A nivel cerebral se gatillan otros neurotransmisores y llega a aumentar hasta el cortisol de distinta intensidad, según ese hecho que a mí me enoja. Entonces puede ser perjudicial en mi salud. Y acá es muy importante ver que cuando yo me enojo, todo mi sistema aumenta. Por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración se vuelve más superficial y más rápida. Me salen hasta, como dice ahí, como humo o vapor o fuego de las orejas. O sea, hay todo un mecanismo que hace que me vuelva muy irritable y hasta puede ser agresiva, en la forma de hablar, en la forma de decir, en la forma de actuar. Y esto hace que mi sistema inmunológico disminuya, baje. No es beneficioso en estos tiempos para nosotros disminuir el sistema inmunológico, que es el que nos protege de todas las infecciones, de todo lo que anda en el aire alrededor nuestro, ¿cierto? Entonces es importante reconocernos cuando nos enojamos o que nos enoja. Y después está la alegría, que es una de las 4 emociones básicas, que es la que directamente los brazos para arriba, es un síntoma, un signo de logro, de triunfo, de que yo he logrado algo, que yo pude hacer tal cosa. Entonces eso me genera muchas posibilidades. Yo pienso que este presente que estoy viviendo es entusiasmante, es alegre. Entonces, conectar con esta emoción también es muy beneficiosa para nuestros tiempos, poder trabajarla. En todo nuestro cuerpo se puede ver y se puede sentir con la sonrisa, con la fascia, con los brazos hacia arriba, con la apertura que tengo, la alegría. Es importante reconocer esto. ¿Y por qué hablamos de estas 4 emociones básicas? Porque es importante aprender a gestionarlas. ¿Qué es gestionar? Gestionar es modificar, es cambiar, es hacer un cambio en esto de la parte emocional. Porque lo importante
de las emociones es que a veces, por ejemplo, en estos tiempos, como el enojo, la tristeza y el miedo, no tenerlo todo el tiempo, sino podemos atravesarlo o transitarlo, habitarlo unos momentos, porque nos está transmitiendo un mensaje, y nosotros lo podemos sentir y lo podemos vivir. Lo malo o lo no tan importante es mantenerlo en el tiempo, porque eso de mantenerlo en el tiempo es lo que nos puede hacer daño o no es beneficioso para nosotros. ¿Y cómo gestionamos una emoción? ¿Cómo gestionamos mis propias emociones? Primero reconociendo en mi cuerpo qué es lo que siento, dónde lo siento, cómo lo siento, y qué es lo que me produce que sienta eso, porque siempre hay un gatillo, un hecho, una situación que me lo produce. Ponerle un nombre a esa emoción para poder reconocerla. Cuando yo la puedo reconocer, la puedo aceptar. Aceptar que es una emoción y es mía, porque la emoción no es de nadie más que mía. Todo lo que yo siento es mío. No le puedo culpar al otro, vos me hiciste enojar. No, yo me enojé por lo que hiciste en todo caso. O sea, la emoción es mía, no es del otro. Entonces aceptar que esa emoción la estoy viviendo yo. Expresarla, decirla, hablarla, conversarla, es muy buena gestión en esto de las emociones. ¿Y cómo gestionamos, por ejemplo, la tristeza? La tristeza la podemos gestionar porque es lo que nos conecta con el pasado, con esa pérdida que es muy importante para mí. Entonces, tener un tiempo para mí mismo, conmigo misma, el tiempo que sea necesario, abrazar esa emoción, pensar y reflexionar. Reflexionar sobre lo perdido, reflexionar qué es lo importante en mi vida, cómo puedo salir de esa situación para no permanecer mucho tiempo ahí, tener el tiempo necesario que la necesite, pero después ir saliendo, pensando en otras cosas, en otros proyectos, reflexionando la situación. Esa es una forma de gestionar. Después el miedo, que me conecta con el futuro, con una posible pérdida, pero en el futuro todavía no llega, pero va a llegar, yo pienso que va a llegar, es mi interpretación. Entonces, esa emoción de alerta que me sirva para tomar acción, para no paralizarme, para no quedarme ahí, sino hacer algo, alguna acción que me permita salir de esa emoción de miedo. Y el enojo también, no ver que la única forma es mi mirada, que hay otras miradas también. Entonces, cuando yo me enojo, tener una especie de compasión. Compasión quiere decir ponerme en el lugar del otro. Ahora es difícil ponerme en el lugar del otro si estoy enojada. Uno de los recursos es la respiración. Hay muchos trabajos comprobados, científicos, y que dicen que cuando uno respira profundo, respira profundamente y hace una larga expiración, llena los pulmones de aire y después lo saca el oxígeno, entonces eso es una buena forma de salir del enojo. Y la compasión hacia los demás. Ponerme en el lugar del otro, que hay otras miradas en el mundo, que no solamente es mi mirada la única que existe, que hay más posibilidades. Y la alegría, bueno, la alegría es estar en el presente que me ofrece muchas posibilidades, pero también por ahí podemos gestionar la alegría. Hay personas que son muy alegres, todo el tiempo están alegres porque ven posibilidades por todos lados. Lo bueno también es focalizar un objetivo, focalizar lo importante, no irme por las ramas. Entonces, para gestionar la alegría, en una buena forma, lo que a mí me interesa, estar en el presente. Bueno, estas son las 4 emociones básicas, de ahí parten muchas más. Entonces lo importante es poder reconocer la tristeza, reconocer la alegría, el enojo, el miedo, nosotros mismos para poder gestionar, para poder cambiar, para que no se vuelva un estado emocional, sino solamente una emoción, que es de corta duración y que termina, para que no se vuelva ese estado emocional que nos puede perjudicar. Ahora unos tips para gestionar las emociones, acá les dejo. Como somos cuerpo, emoción y lenguaje, desde el lenguaje, reconocerlas, nombrarlas, aceptarlas, poder expresarlas, sacarlas afuera, preguntar, hablar, conversar con alguien, contarle, mirá, sentate,
que te quiero contar algo. Cuéntamelo todo, dicen las otras personas. O cuántas veces ha venido alguien con un problema y dice, siéntate y cuéntamelo todo. Bueno, ese cuéntamelo todo es expresarlo, es buscar a alguien como pidiendo ayuda para esa emoción que quiere salir. Y cuando sale, hay mucho beneficio ahí, no se queda dentro mío, que es lo importante. El pensamiento positivo, las palabras positivas o palabras alegres, escribir, por ejemplo, cuando uno está enojado, está triste o tiene mucho miedo, puede escribirlo. Hay muchas técnicas que dicen que hay que escribir y escribir y escribir. A veces un enojo con otra persona no se lo puedes decir por determinada forma, no lo puedes expresar, entonces una forma de expresarlo es escribirlo. Escribes todo lo que quieras escribir, lo que le dirías, cómo piensas, y así se va, sale ese enojo, sale esa emoción al escribirlo, a través de la escritura. Y tener siempre un para qué, un propósito, también eso en la parte del lenguaje es muy importante para gestionar emociones. Y desde mi cuerpo es permitir sentir, aceptar mis emociones, la respiración, como le decía en el enojo, dormir lo suficiente, meditar, tener hábitos saludables porque estoy viendo mi cuerpo. A mi cuerpo también lo tengo que cuidar con la alimentación saludable, con hidratación, tomar suficiente agua, hacer ejercicios, caminar. Todas estas cosas todas estas acciones hacen que cambiemos la emoción. Es una forma de gestionar emociones. Y desde mi emoción, ¿qué puedo hacer? Y dijimos que cómo se generan las emociones, se generan disparándolas con un gatillo. Algo que me haga emocionar de alguna u otra manera. Por ejemplo, ser agradecido en la vida me conecta con la alegría, con la abundancia, con la gratitud. Ser agradecido por lo que yo tengo hoy. Por el techo, por la casa, por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo. Ser agradecido me cambia la emoción. Escuchar música, la música que a uno le agrada. Hay determinadas músicas. Después sonreír, un baño relajante también es cambiar una emoción. El bailar, el cantar, tocar un instrumento, un hobby, leer, aprender cosas nuevas. Todo aprendizaje genera un cambio a nivel incluso neuronal, un camino nuevo, y eso hace tener unas emociones diferentes, unas emociones nuevas. Y la interrelación con el otro, el comunicarme con el otro, el conversar con el otro, el compartir con el otro, el ser solidario, también me genera distintas emociones. Y es una forma de gestionar emociones más gratificantes para nuestro vivir. Bueno, entonces, en este mundo de emociones, es importante en esta situación de pandemia, cuarentena que estamos viviendo, es importante reconocer estas emociones y poder, cómo gestionamos la emoción que hoy quiero elegir, que hoy quiero vivir. Lo podemos hacer, lo podemos aprender. Así que ese es el mensaje que les dejo. Muchas gracias.